Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a hablar sobre todo el proceso de la serotonina. En este espacio me encuentro con mis compañeros Juan Perdomo, Tatiana Gacha, Juliana Rodríguez y quien les habla Geraldine León. Somos estudiantes de psicología segundo semestre de la Fundación Universitaria de la Arandina. Que les guste mucho este video y ya. Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Perdomo Arias, soy del grupo 203. El tema que me correspondió es la serotonina. Recepción de la serotonina, más conocida como el neurotransmisor de la felicidad o de las emociones. Su nombre científico es 5-hidroxitritamina o más conocido como 5-HT. Se ubica en el cerebro, en los intestinos y en las plaquetas rojas. Se usa para llevar información a las células nerviosas. Muchas personas también la consideran como una hormona, como la hormona, básicamente porque ayuda a controlar ciertos estados de felicidad o apetitos en la persona. Para poder generar serotonina se necesita el triptófano. Por esa razón se ha comprobado que se encuentra en animales, plantas y ciertos hongos, considerándose que esos alimentos son una fuente rica para ese neurotransmisor. Los doctores normalmente recetan medicamentos antidepresivos que contengan la serotonina, ya que la puede equilibrar. La FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, advierte que al momento de recetarle algún antidepresivo que contenga serotonina, se le lleve algún seguimiento a la persona, ya que al principio de cada antidepresivo puede ocasionar el suicidio. Es importante mencionar que la serotonina tiene un papel fundamental al momento de diagnosticar con algún medicamento que contenga este neurotransmisor, ya que normalmente se usa para diagnosticar y tratar muchos trastornos que a causa de ellos hayan perdido o aumentado la serotonina. Por esa razón, muchos doctores recetan medicamentos a pacientes con trastornos para que ayuden a regularla. Se ha demostrado que la serotonina tiene un papel importante en las funciones fisiológicas para supervivencia del individuo, como sería el hambre, el deseo sexual, el dolor y el sueño. Se conoce que el neurotransmisor ayuda a desarrollar el aprendizaje de la persona, es decir, ayuda al almacenamiento de nuevos conocimientos al momento de irse desarrollando. Científicamente se comprobó que existen células muy sensibles a la serotonina, como es el caso de la parte gastrointestinal, también conocido como sistema nervioso entérico. El neurotransmisor da señales y facilita la homeostasis en el organismo. Siendo así, no descartada la posibilidad que los circuitos neuronales, intestinales puedan dar señales para dar relación entre la microbiota y trastornos mentales. Muchos trastornos mentales como son la depresión y la bipolaridad normalmente son son tratados con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS, ya que ayuda a regular la cantidad necesaria de serotonina. Al principio los doctores suelen recetar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ya que no tiene efectos secundarios muy preocupantes al punto de que en vez de ir mejorando al principio, empeora más y causa el posible suicidio de la persona. Por esa razón se consideran más seguros esos inhibidores al principio de cada tratamiento de un trastorno. Para las personas menores de 25 años suelen ser las más perjudicadas al momento de administrar algún antidepresivo, ya que a causa de la adaptación o aumento de dosis puede llevar a tener pensamientos suicidas o cometerlo. Por por esa razón, la FDA, o como anteriormente mencioné, la Administración de Medicamentos y Alimentos, exige que todos los antidepresivos contengan un rectángulo con una advertencia que esté en el envase del medicamento, que esté en negro grande, indicando para que tenga una posible una regulación
para que se pueda administrar de manera segura. Otro tema que me tocó serían los fármacos, que en mi caso serían los naturales en la serotonina. Es importante mencionar que la serotonina se debe administrar en caso de necesitarla. Para esos casos es crucial acudir a un psiquiatra si es el caso. Se ha descubierto que alimentos de procedencia natural, tales como la carne de pavo y pollo, piña, aguacate, frutos secos, entre otros, es importante saber que como tal no se administra la serotonina, sino que se debe al consumo de la sustancia llamada triptófano, que anteriormente lo mencioné, que es importante para poder equilibrar los niveles de serotonina. Si en el caso que no tenga importancia el consumo de alimentos naturales, es recomendable realizar ejercicio o alguna actividad física, para así tener una vida saludable a base del ejercicio y viceversa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliana Carolina Rodríguez Hurtado, estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy estaré hablando sobre la síntesis de la serotonina y los fármacos químicos que permitan la regulación de la serotonina. A continuación, hice un video explicativo en el que hablo sobre la síntesis de la serotonina. Vamos a verlo y luego descubriremos la estructura química y los fármacos químicos. Veamos. Hoy estaré hablando sobre la síntesis de la serotonina. Empezaré mostrando las enzimas y demás de lo que lo compone. Está el triptófano, está la enzima triptófano hidroxilasa, está el 5-hidroxitriptófano y está la enzima aminoácida descarboxilasa aromática. Finalmente tenemos a la serotonina. El proceso de síntesis es cuando el triptófano se encuentra dentro de la neurona y la enzima triptófano hidroxilasa genera a el hidroxitriptófano. Esto ocurre mediante la adición de un grupo de hidroxilo. La segunda enzima es la enzima aminoácido descarboxilasa aromática. Ella está aquí y lo que hace es quitarle al hidroxitriptófano todo el grupo de carboxilo, dando como resultado finalmente la serotonina. Este es el proceso de síntesis de la serotonina. Perfecto, luego de haber visto el video podemos continuar con la presentación. Aquí podemos ver el video explicativo que acaban de ver. Lo encontramos también en la plataforma de YouTube. La síntesis de la serotonina, aquí la vemos su estructura química: triptófano hidroxilasa, 5-hidroxitriptófano y aminoácido aromático descarboxilasa. Finalmente tenemos el hidroxitriptamina. Algunos de sus efectos secundarios. Bueno, primero vamos a nombrar los medicamentos, los fármacos que regulan la serotonina. Está escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Son algunos, obviamente hay más, pero estos son los más conocidos. Estos medicamentos, o bueno, en general los antidepresivos que regulan la serotonina, tienen efectos secundarios. Vamos a ver, son náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, sopor, sequedad de boca, insomnio, nerviosismo, agitación, desasosiego, mareos, problemas sexuales. En este punto encontramos lo que es falta de deseo sexual, difusión eréctil y problemas para llegar al orgasmo. Y por último, trastornos alimenticios. Puede ser que se suba de peso o disminuya de peso. En cuanto a los efectos secundarios, hay que tener en cuenta que no a todos los pacientes les pasa, solamente pues a algunos, pero pues se ha presentado casos, entonces es bueno de todos modos mencionar. A los pacientes que han sufrido estos efectos secundarios, se ha podido analizar que luego de las primeras semanas de tratamiento estos efectos disminuyen y de hecho pueden llegar a desaparecer. Pero si no es así,
hay que consultar al médico para un cambio de medicamento que se ajuste pues al metabolismo de cada individuo, en este caso pues de la persona que lo está necesitando. Una recomendación es que para ingerir estos medicamentos es bueno tener alimento en el organismo, ya que así facilita su absorción. También los antidepresivos son muy seguros, sin embargo, es bueno tener ciertas advertencias con ellos. ¿Por qué? Porque normalmente se ha evidenciado que personas menores de 25 años sufren de pensamientos suicidas por los antidepresivos. Esto sucede al empezar el tratamiento o a la hora de cambiar el fármaco. Es importante, es necesario que hayan personas que vigilen a las personas que consumen estos antidepresivos, ya que no solamente tienen pensamientos suicidas, sino intentos suicidas. También vale aclarar que los antidepresivos sí funcionan y de hecho disminuyen el riesgo de suicidio y depresión, pero a largo plazo, desde el momento en que empieza su uso. Así que es algo que se necesita de mucha paciencia, pero con la certeza de que sí funciona, pero a largo plazo. Bueno, eso sería todo. Ahora sí, continúen mis compañeros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine León Rodríguez y en este paso del video les voy a explicar sobre las vías en el cerebro sobre la serotonina. Bueno, las vías serotoninérgicas son las vías que producen los núcleos de RAFE en la protuberancia y se proyectan hacia la médula espinal, que son las que van regulando las funciones vegetativas como las gastrointestinales o las que se proyectan hacia la corteza cerebral. Estas estructuras son subcorticales, regulando las funciones cognitivas y las afectivas. Las neuronas serotoninérgicas están situadas en los núcleos del RAFE en sus vías y estas se producen y se van hacia, como lo podemos ver, la corteza cerebral, los ganglios basales. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre esto. La corteza cerebral es la que regula el estado del ánimo pues, de nosotros. Los ganglios basales son los que intervienen en los movimientos de las obsesiones o las compulsiones. El sistema límbico es el que implica, o sea, es el que es el mayor implicado en el tema de la ansiedad. El hipotálamo es el que influye en la conducta alimentaria. Los centros de sueño del tronco cerebral, pues como su nombre lo dice, son los que regulan o controlan el sueño. La médula espinal, que es importante porque es la que controla los determinados reflejos que tienen una gran importancia y dan una respuesta sexual. La zona quimiorreceptora del tronco cerebral es la que invierte, pues digamos, en el momento de el vómito, más que todo. Bueno, y los receptores periféricos del intestino, que son los que intervienen en la motilidad intestinal. Acá podemos encontrar algunas imágenes, pues como tal, de cada neurona de la que se ha mencionado. Seguimos con la regulación y la liberación sináptica y extrasináptica de la serotonina. Este es un tema bastante complejo porque, bueno, primero que todo, la liberación de la serotonina va a partir de terminales sinápticos que son muy difíciles de analizar dentro de las neuronas. Estos vienen desde el sistema nervioso porque las terminales sinápticas se encuentran en las dentro de las ramificaciones axonales lejanas. El soma y sus efectos son difíciles, pues digamos que de localizar. Entonces digamos que
prácticamente todo lo que nosotros sabemos acerca de los mecanismos de una liberación sináptica es de la serotonina, es que se ha estudiado una sinapsis, o sea, se ha venido estudiando una sinapsis formada dentro de las neuronas de cultivo. Estas son las que están aisladas del sistema nervioso central de la sanguilegua. Bueno, también digamos como dato curioso, podemos decir que en cada ganglio de este sistema nervioso hay 7 neuronas serotonérgicas y pues el 50% de la serotonina es producida pues digamos que es producida en parte por esta regulación de las que le estoy hablando. Bueno. Por otro lado, podemos también encontrar que hay unas neuronas que se llaman rifos. Estas son las que están localizadas en la parte central del ganglio. Estas neuronas de Retzius son un cultivo que continúan sintetizando como la liberación de la serotonina y se hacen en contacto con otras neuronas de Retzius y forman una neurona mecanosensorial, que son sensibles a la presión. Entonces, estas son las que forman una sinapsis química, que es donde la célula de Retzius siempre es presinéptica y la liberación es cuántica y esto pues depende mucho del calcio. Bueno, como siguiente podemos encontrar algunas vías. Las vías principales de proyección de la serotonina, pues acá la imagen aparece, digamos, como su abreviatura y como tal lo que significa. Encontramos lo que yo les decía, el cerebro, la médula espinal, los centros neurotransmisores del tallo, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo y el núcleo de Accumbens. Entonces, para las principales vías de proyección serotoninérgicas, encontramos que esas proyecciones ascendentes son ascendentes y son descendentes. Las proyecciones serotoninérgicas ascendentes son las que se originan en el tallo cerebral y se extienden a muchas de las mismas regiones de una noradrenérgica. Bueno, con las proyecciones digamos que adicionales, el núcleo es el que se acumula el que atrae las proyecciones ascendentes y este es el que permite regular el humor, la ansiedad, el sueño y digamos que entre otras funciones. Bueno, acá entre los estimuladores e inhibidores de la serotonina podemos encontrar dos. ¿Estos cuáles son? Encontramos el receptor alfa 1, que es este pues como la imagen lo muestra, es el que de la parte del RAFE es el que estimula la liberación de la serotonina y por al contrario el receptor alfa 2, como lo encontramos pues en esta imagen, es el de las corticales y que inhiben, que apartan la liberación de la serotonina. Bueno, por otro lado encontramos las principales vías de proyección noradrenérgicos y pues todos los receptores. Digamos que pues como punto final de esta pequeña fase, encontramos que uno de sus receptores alfa media son las que regulan la noradrenérgica de la liberación de la serotonina, parecido al proceso anterior que nosotros vimos. Estos son como un proceso más detallado. Y la segunda fase, que son las proyecciones noradrenérgicas, que son las ascendentes, que son las que se originan en el locus y pues en el locus coeruleus del tallo cerebral. Estas son las que se extienden a múltiples regiones cerebrales que, como ya les había indicado, son las que regulan el humor, regulan la activación, regulan la cognición. Y pues bueno, esto como tal sería las partes por donde digamos que se iría la serotonina y las vías del cerebro que son muy necesarias para que la serotonina pues fluya. En este espacio pues los dejo con mi otra compañera y chao. Muy buenos días, mi nombre es Jamie Tatiana Cristiano Gacha de la Fundación Universitaria del Área Andina, del área de psicología. El día de hoy les vengo a hablar sobre el neurotransmisor serotonina.
Iniciamos hablando con el almacenamiento de la serotonina. Una vez sintetizada la serotonina, al igual que otros neurotransmisores y como cualquier otro transmisor, él necesita ser almacenado. La serotonina es almacenada en las vesículas que contienen los neurotransmisores, que estas son ubicadas en las terminales nerviosas, donde es protegida de la degradación metabólica por la monoaminoxidasa. Quien hace el almacenamiento de la serotonina es el transportador vesicular de monoaminas. Este hace la misma función para todas las catecolaminas y las indolaminas. Este transportador es el que coge la serotonina y la lleva a la vesícula. Vamos a hablar sobre el déficit de la serotonina. Cuando hay un nivel bajo de la serotonina, puede causar la aparición de algunos síntomas como cambios de estado de ánimo, que son trastornos de ánimo que afectan las emociones, generando así un mismo pensamiento negativo, un enfado, una tristeza, una ira y una agresividad. La hiperactividad es una de los otros síntomas, que es una dificultad para mantener la atención, un exceso de actividad e impulsividad, y es un periodo de atención corto que genera distracción. La ansiedad es una intranquilidad, es un temor o preocupación ante determinadas diferentes situaciones difíciles. También el agotamiento es un síntoma del déficit de la serotonina. Esta es una falta de energía, es también conocida como una fatiga. Es una alteración de agotamiento o cansancio causada por el estrés, por preocupaciones, por problemas sociales, por exceso de trabajo, gran cantidad de responsabilidades. Son todas aquellas preocupaciones que consumen nuestros pensamientos y nuestra mente. Y por último, como déficit de la serotonina tenemos alteraciones en el apetito, anorexia o bulimia. La anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que supone una pérdida de peso, donde evita comer para no subir de peso. Estas personas se ven al espejo con gran cantidad de peso de lo que realmente es. La bulimia es cuando la persona come compulsivamente y después induce al vómito para no subirse de peso. Continuamos con el aumento de la serotonina. ¿Qué sucede cuando los niveles de la serotonina están altos? Una de las causas más frecuentes es la sobredosis o la interacción de medicamentos. Esto puede causar la aparición de algunos síntomas como nerviosismo o inquietud, que es falta de intranquilidad, desorientación, que es una confusión, una pérdida del entendimiento y la capacidad de razonar o de darse cuenta de la claridad de las cosas. Frecuencia cardíaca rápida y presión arterial alta. Esto es un problema cardiovascular, el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Las pupilas dilatadas son las pupilas más grandes de lo normal. Esto ocurre generalmente cuando nos presentamos a un ambiente de baja iluminación u oscuridad para desarrollar la cantidad de luz que recibe el globo ocular. La pérdida de la coordinación muscular o espasmos musculares es un problema de control muscular que genera la dificultad para coordinar los movimientos. Rigidez muscular es la dificultad de movimientos bruscos, generando así espasmos musculares. Continuamos con la sudoración intensa. Esto es un exceso de calor, generando un sudor intenso en el cuerpo. Diarrea es una dificultad intestinal generalmente ocasionada por un virus o comida dañada. Otros de los síntomas también son los temblores, que son movimientos frecuentes de sacudidas en cualquier parte del cuerpo. Y por último tenemos la piel de gallina, que es una reacción corporal que se asocia al frío y a las emociones intensas. Muchas gracias por su atención prestada.